mamá cómo está, Flavio? No está muy bien. Yo, Principio de Alzheimer, ¿no? Sí. Sí, pero aparte fue súper loco, ¿no? Porque yo me fui 20 días y cuando volví en una conversación, Bueno, querido, bueno. Se emociona, claro, ver a una mamá en ese estado. Deja de ser el ser humano que conocimos, se convierte en otro. Toda la vida es una catarsis completa, pero al final te tienes que convertir en enfermero, en cocinero, en absolutamente todo. De repente tienes un niño de 3 años que va a estar con 3 años toda la vida o posiblemente involución. Y es imperceptible al principio, entonces uno puede pensar, como digo, que a lo mejor es un caso de estrés y que estás distraído, estás con la cabeza con otra preocupación y bueno, entonces nadie se da cuenta hasta que esto empieza a avanzar. Yo tengo mamá con Alzheimer. Sí. Al principio es muy fuerte, pero después, cuando vos podés darle todo lo que necesita para que esté bien, ellos están en un estado de felicidad, de inconsciencia, de poca relación con la realidad, pero están felices. Sí. Bueno, está con nosotros la doctora Cecilia Serrano. Muchas gracias, doc, por venir. Muchas gracias a vos. Bueno, escuchábamos ahí en el informe, sobre todo me impactaba mucho lo que decía uno de los especialistas, que es que a lo mejor arranca con algunos síntomas que uno puede entender que es un cuadro de estrés o alguna otra cosa, pero no se identifica como Alzheimer. Hace muy poquito un estudio develaba que se podía o existía la posibilidad de detectar el Alzheimer a través de un análisis de sangre. Sí, bueno, buenos días a todos. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad muy compleja, realmente muy frecuente, por eso es importante hablar de esta enfermedad. La principal forma de manifestación es el olvido progresivo, pero hay otro tipo de formas, por ejemplo la forma conductual, que pasa desapercibida como una depresión. Esto estamos hablando de estadios muy prodrómicos antes que la demencia aparezca. En estos estadios no existe un test diagnóstico de certeza. Hay test diagnósticos de probabilidad que nos acercan al diagnóstico alrededor de un 98% de exactitud. O sea, yo primero empiezo como olvidando cosas. Exactamente. Momentos, no sé, datos. Fechas. ¿Cuánto tiempo puede durar eso? Ese periodo llamado de deterioro cognitivo leve puede estar, depende de muchos factores, depende de las estructuras de la persona, de la escolaridad previa, del nivel de actividad social, cultural, física que tenga en ese momento, de cuán dinámico esté a nivel social, y puede estar entre 5, 6, 7 años en este estadio de funcionalidad. Por eso estábamos hablando recién incluso que cuando uno precozmente diagnostica estos trastornos, estos mínimos comienzos tan sutiles, la expectativa y el comienzo uno puede demorarlo. Bueno, ahí eso es lo que yo le preguntaba antes, fuera del aire, es ¿se le puede ganar al Alzheimer o es hacer que sea lo menos grave posible? En estos momentos no se le puede ganar al Alzheimer porque no hay un tratamiento curativo hasta el momento. O sea, si uno va a tener Alzheimer, inexorablemente lo va a tener en la vida. Lo que hacen los diagnósticos tempranos, y a eso te voy a después a responder la pregunta, con estos biomarcadores que están tan en boga, es detectar precozmente la posibilidad de estar teniéndolo y optimizar tu funcionamiento, poner en práctica, mejorando todos los factores de riesgo que vos tengas. En esos 6 años que usted hablaba, bueno, empecé a olvidar que estos cosas. 6 años sean 8. O sea, en vez de vos tener Alzheimer a los 65, que nadie lo sabe, a qué edad podés llegar a la demencia, poder patearlo a los 70, ¿de qué manera, a los 75. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Detectándolo precozmente. ¿Pero qué se hace, digamos? ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando del Alzheimer el más frecuente alrededor de los 60-65 años. Esa es la edad promedio, pero también es la demencia más frecuente en los jóvenes, ¿sí? Por debajo de estas enfermedades. Pero lo frecuente es ver entre 60 y 65 años. ¿Y una vez que se detectó? Detectar precozmente se detecta con la información, con un olvido que llame la atención al paciente y al entorno. ¿Sí? O cuando yo tengo antecedentes familiares
que me preocupan, ya sea un familiar en primer grado o varios familiares. Ahí ya la consulta debiera ser. O sea que básicamente hasta que no hay un hecho que realmente me alerta a decir, este olvido no es... En general, eso es lo que debiera ser el motivo de consulta. Sí. Estos marcadores que vos hacías referencia en sangre, que de hecho no están para uso asistencial. Sí. Hablamos de esto de que puede identificarse con una extracción de sangre. Eso es lo que se decía. Exactamente, es un estudio que salió hace meses en Nature. Eso es un estudio de Alemania y de una universidad de Washington. En un estudio DIAN, es un subtipo de Alzheimer genético, que no es el habitual, en donde por sangre detectan un filamento de una proteína que está presente en un subtipo de Alzheimer y que va aumentando esa proteína a medida que la enfermedad avanza. Sí, doctora, ¿puede suceder que una persona tenga, por ejemplo, un episodio, o sea, que se olvide de algo, algo importante, pero que al día siguiente lo recuerde? ¿Eso también puede ser un síntoma de Alzheimer? A ver, todos nos podemos olvidar, ¿no? ¿Cierto? Todos. Sí. Existen dos tipos de olvido fundamentalmente, el olvido benigno y el olvido patológico. El olvido benigno es el que podemos tener todos, desde problemas de la memoria inherentes al envejecimiento o un estrés, un problema del estado de ánimo, cansancio, un trastorno del sueño, un EPOC, un problema de tiroides, cualquiera puede tener un olvido. Sí. Este olvido benigno tiene este tipo de perfiles que vos contás, que alguien se olvida, pero después recupera la información, te viene más tarde. Sí. Lo mismo pasa con el fenómeno de la punta de la lengua. Hay quienes recomiendan que los olvidos hay que entrenarlos. Por supuesto. Que uno se olvida, tiene que entrar en un entrenamiento hasta recordarlo. Para recordar, porque es la manera de solucionar ese puente que se rompió. Hay varios tipos de estimulación cognitiva para sujetos sanos, para mantener un cerebro saludable, y después tenemos estimulación cognitiva, ya cuando el olvido es un poquito más profundo y forma parte de la estimulación cognitiva. ¿Qué podemos hacer? No sé, se habla de hacer crucigramas, ¿todo eso es cierto? Sí, ayuda. Eso es fabuloso, porque si uno puede hacer este tipo de actividad, sobre todo después de los 60, que viene el retiro laboral, 65, donde ahí básicamente es una edad bisagra, donde uno deja socialmente, físicamente y cognitivamente muchas cosas. Sí. Eso es una edad generalmente de comienzo de trastornos cognitivos, porque el hábito cambió. Ahí es importante ¿Puede tener que ver entonces que dejamos de usar el cerebro y empieza el deterioro? Y a veces hay detonantes que pueden ser eso, sí. La rutina es muy importante, el hábito, la frecuencia es muy importante para mantener 30 minutos diarios de una actividad cognitiva, sea la que sea. ¿Cómo qué? Por ejemplo, crucigramas, sopa de letras, si es que yo no hago otra actividad. Eso solo no alcanza. Eso le iba a preguntar. Hay familias que tienen, muchos de sus integrantes que han tenido Alzheimer. Por ejemplo, yo tendría que pensar, bueno, yo estoy destinada a que pase lo mismo. Te podés ir preparando. Claro, o influye si a lo mejor yo tengo, por ejemplo, hábitos saludables de alimentación, si soy deportista, si hago ejercicio, digo, lo físico, en lo mental, ¿repercute de manera así radical? Es fundamental, digamos, tener una buena reserva cognitiva, física, de eso se trata. Cuando uno tiene hábitos saludables, estamos hablando de que son factores que me protegen para estas enfermedades, ¿sí? Protegerme para el Alzheimer es vivir bien. Todo lo que hace bien para el corazón hace bien para el cerebro. ¿Todos podemos tener Alzheimer? Sí. A medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo de Alzheimer. 1 de cada 10 arriba de 60 tiene Alzheimer y 1 de cada 2 arriba de 80 lo tiene. Es una enfermedad que aumenta exponencialmente con la edad. Doc, antes de despedirla, hay una medicina que podemos decir alternativa, ¿no? Que se ha puesto como ahora mucho en boga por el tema de los resultados que da, sobre todo en los chiquitos con algunas patologías severas, si hablamos del aceite de cannabis. En el caso del Alzheimer, ¿también funciona? Digo, en lo neurológico, ¿uno puede ver algún tipo de avance? No, todavía no. Esto es importante, esta pregunta, porque hay muchas familias que ante estos cuadros recurren al aceite de cannabis. Sinceramente no hay estudios aprobados que avalen el uso del aceite de cannabis en esta patología, sí en el dolor crónico, sí en la epilepsia intratable en chiquitos, pero no en Alzheimer. Eso tiene que ser con mucho cuidado, y el Alzheimer es una enfermedad frecuente, es brava, sí, pero se puede vivir bien
sobre todo informando, sobre todo conociendo esto y sobre todo apoyando a la familia, quien es quien pasa realmente al lado muchas horas con el paciente. Doc, muchas gracias por venir. Gracias Cecilia Serrano, una especialista en el tema. Gracias.